En Exitosa presentamos Hablemos Claro. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado como, no sé, un gran paso adelante, que en las negociaciones que él dice van a durar más o menos 45 días, aparentemente las empresas concesionarias de los peajes de la ciudad de Lima habrían mostrado su disposición eventualmente a aceptar una cláusula anticorrupción en los contratos. Pero, a ver, una cláusula anticorrupción de aquí para adelante. Es decir, que estamos partiendo del hecho que los contratos continúan y que vamos a reconocer su legitimidad. ¿Y qué nos hacemos para atrás, alcalde Muñoz? ¿Qué nos hacemos para atrás? O sea, están puestas sobre la mesa todas las evidencias de que ha habido un sistema articulado y continuo de corrupción que ha comenzado con el financiamiento de las campañas electorales y de la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, donde se han movido millones de dólares. Y que ha habido además el pago de comisiones ilegales. ¿Para qué? Para entregar el principal recurso de la Municipalidad de Lima, que era el sistema de cobro de peajes, a dos empresas privadas brasileñas y a toda la gente que se asoció a ello. Es decir, eso es lo que ha ocurrido en el origen. Es decir, el origen de ese contrato es por el financiamiento ilegal de campañas y la percepción de comisiones ilegales, actuar en contra del interés público haciendo estos contratos. La Municipalidad de Lima no necesitaba concesionar esas vías. La Municipalidad de Lima, a través de esas concesiones, renunció a ingresos que son vitales para la ciudad. Y se ha causado un enorme perjuicio, además de las condiciones en que se realizó ese contrato, de la sucesión de incumplimientos que ha habido en el camino. El último incidente con el túnel de la línea amarilla, que resulta que tiene 400 metros menos de lo que debía tener, que en vez de los 3 carriles solo funcionan a 2 por razones de seguridad que hasta ahora nadie nos ha explicado. Y cuando el supervisor levanta la mano y dice, oiga, eso está mal, lo botan. Y hasta ahora nadie nos ha dado una explicación razonable sobre eso, y donde además uno cruza, lo asaltan y nadie es responsable. Nadie es responsable. Ahora, esto nos enfrenta a un tema muy serio. Muy serio, porque tiene que marcar la pauta de lo que vamos a hacer en relación a otros temas. Porque tenemos que plantearnos otros temas. ¿Por qué vamos a aceptar, por ejemplo, la legitimidad de contratos como el del gas o los contratos que se hicieron en relación a las hidroeléctricas de Chacya y Cerro del Águila y muchas otras contrataciones más, donde se presume que ha habido actos de corrupción en el origen? En el origen. Es decir, que no fueron operaciones en las cuales el Estado peruano le entregaba a un concesionario privado, ¿no es cierto?, la solución a alguna necesidad nacional, sino lo que había detrás de eso era simple y llanamente un tremendo negocio. Es decir, entregarles negocios que significan renunciar a ingresos para el Estado a cambio de comisiones ilegales. O sea, contratos absolutamente perjudiciales que por sí mismos nomás ya son un daño para el interés público, pero que se explican porque están motivados por la corrupción. Entonces, pero esto es lo que debería estar discutiendo el Congreso de la República. Una revisión uno por uno, pero no lo van a hacer pues porque ellos tienen su propia agenda. Andan matándose entre ellos. Pero lo que es cierto es que esta discusión sobre los contratos de concesión de rutas de Lima y línea amarilla tienen que marcar la pauta de qué es lo que vamos a hacer los peruanos con todos esos contratos truchos y tramposos que se firmaron, envenenados por la corrupción y que lo único que han causado es perjuicio para el interés público, para el interés de los peruanos. Pero en fin, así estamos. Tenemos un tremendo problema con la epidemia esta de Guillain-Barré, este síndrome tan extraño, pero esto nos obliga a enfrentar el tema de la prevención. Es decir, si tenemos el fenómeno del Niño, ¿no es cierto?, los efectos no solamente van a implicar destrucción de carreteras, de puentes, de derrumbes, pérdidas de vivienda, incluso pérdidas de vidas humanas, pérdidas de cultivos, etcétera, sino problemas en la salud pública.
porque se deteriora la calidad de los servicios, desde las condiciones en que vive la gente hasta dificultades para el acceso a agua potable, a un servicio de alcantarillado adecuado. Entonces, eso genera consecuencias en la salud. Entonces, algo que teníamos que haber hecho es una campaña, por ejemplo, de vacunación masiva contra la influenza. ¿Por qué? Porque todo indica que el síndrome de nombre tan extraño de Guillain-Barré, que debe ser el apellido de algún científico, de algún médico que lo descubrió, es una sobrereacción del sistema inmunológico a la presencia de determinados virus, como alguna cepa de la influenza. Es decir, que hay algunos organismos humanos que reaccionan de una manera desproporcionada, por decirlo de alguna manera, a la presencia de este virus. Pero ¿cómo te proteges eso? Te proteges primero con vacunación y en segundo lugar con información. O sea, no puede ser que la gente esté llegando a los hospitales cuando están en un estado crítico y no proporcionemos información sobre cuáles son los síntomas iniciales para que la enfermedad o el síndrome o como se llame sea atacado en el momento en que comienza. Nos vamos a Chiclayo, donde está Noelí Bracamonte en este momento. Adelante, por favor, Noelí. Sí, buenos días, información en vivo desde Chiclayo. Tenemos que ya la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque ha lanzado la alerta epidemiológica sobre la notificación inmediata de casos de Guillain-Barré y otros síndromes neurológicos agudos ya en el ámbito de la región de Lambayeque, frente a los 13 casos confirmados que tenemos ya hasta el día de ayer en horas de la tarde que se han presentado en nuestra región. Es por ello que la doctora María Esther Collante Santisteba, gerente regional de salud, ha indicado que las personas afectadas corresponden a 6 casos autóctonos procedentes de los distritos de Tucumán, Lambayeque, José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria, mientras que 7 casos son importados de diferentes localidades de la región de Cajamarca. Esta alerta epidemiológica ha permitido que se pueda optimizar e implementar la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud de la región, incluidos de salud y Fuerzas Armadas policiales. Lo que más preocupa, Nicolás, es de que según las declaraciones de la gerente regional de salud, en Chiclayo solamente habrían 2 hospitales que estarían habilitados y aptos para recibir a personas con este síndrome. Entre ellos sería el Hospital Docente Las Mercedes, que tendría la capacidad solamente para atender 3 casos, mientras que el Hospital Regional de Lambayeque sí estaría acondicionado y con los implementos necesarios para recibir a más pacientes. Esto sí es una situación preocupante que estaría abarcando nuestra región lambayecana. De inmediato, pues también ha indicado las medidas de prevención, como el correcto lavado de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser con un pañuelo descartable o papel higiénico, lavar las frutas y verduras con abundante agua y no consumir alimentos en lugares de higiene de dudosa procedencia y utilizar repelente para evitar picaduras de mosquitos. Nicolás, esta es la información que tenemos desde Chiclayo. A estas horas de la mañana informó Noelí Bracamonte desde Chiclayo. Sí, pues el problema que tenemos es que es muchas gracias, Noelí. Es digamos, un misterio todavía descubrir exactamente por qué ocurre esto con algunas personas. Es decir, ocurre, por lo que nos decían los especialistas, en una de cada 100.000 personas que son afectadas por algunos virus o bacterias y que la reacción de su organismo es de tal naturaleza que produce parálisis y puede producir hasta la muerte. Es decir, es una sobrereacción del sistema inmunológico al ataque externo, ¿no?, de un virus o de una bacteria. El tema es que, digamos, si el origen es una sobrereacción, por ejemplo, a la influenza, insisto, reitero, ¿por qué no hemos hecho la campaña que hicimos el año pasado insistentemente sobre la necesidad de que la gente se vacune contra la influenza? Sobre todo en regiones como las que han sido afectadas por las inundaciones y donde ha habido serios problemas con el deterioro de la calidad de los servicios. Pero en fin, nos vamos a Piura con Omaira Feijó. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás, por el pase. Muy buenos días. El número de casos de Guillain-Barré se elevó a 26 en las últimas horas en la región Piura. Sin embargo, tal como dijo la ministra de Salud, Zulema Tomás, su llegada a Piura, pese a estar clínicamente confirmados, no se puede
tener la seguridad de que sea Guillain Barré mientras no se realicen los estudios debidos. Es por ello que con respecto a los 2 fallecidos por Guillain Barré, precisó que no se puede decir con total seguridad que dichas personas hayan muerto por este síndrome, sino que aún se encuentran en evaluación, puesto que deben estar diagnosticados a través de un estudio de tejido. Asimismo, también negó que esta enfermedad pueda ser contagiosa, puesto que es provocada por un proceso autoinmune en el que nuestro cuerpo crea elementos que destruyen los nervios y neuronas. Sin embargo, aceptó que aquellas personas que han padecido de dengue y zika podrían ser más propensas a adquirirla. También descartó que en esos momentos se pueda denominar como una epidemia, sino que es más bien un brote. Y también hizo mención de que es un llamado a la población a presentar cualquier síntoma de hormigueo, debe recurrir de manera pronta a los diferentes centros de salud. También hizo mención, además, a tomar las debidas precauciones, como es el lavado de manos, no comer en cualquier lugar y cubrirse la boca al estornudar y al toser. Asimismo, indicó que se mantendrá por el momento la alerta epidemiológica aquí en Piura. Desde Piura informó Mayra Feijó para Exitosa Perú. Muchas gracias, Mayra. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Tenemos hoy día un programa intenso porque han ocurrido cosas importantes. La empresa Graña y Montero, como empresa y acogiéndose a las modificaciones que se han establecido en la ley para hacer estos mecanismos posibles, es decir, es esto lo que permitió, por ejemplo, que Odebrecht se acogiera a la colaboración eficaz. Decía que Graña y Montero se está acogiendo a la colaboración eficaz y ya ha dado una primera señal reconociendo el pago de 12.5 millones de soles de comisión ilegal. Pero estamos hablando de una sola obra. La constructora reconoció que el total, es decir, se trataba de una obra en la que participó un consorcio integrado por Graña y Montero, ICSA, o sea, ingenieros, constructores y contratistas generales, Sociedad Anónima, y EIBI, otra constructora. La adjudicación de la obra fue por 467 millones y fue licitada por Provías Nacional, un organismo dependiente, como ustedes saben, del Ministerio de Transportes. Según la investigación que está llevando adelante el fiscal Germán Juárez Atoche y la información que habría recibido hasta ahora, esto fue pagado por la realización de la carretera Quinoa-San Francisco, tramo 2, en Ayacucho. El procedimiento que se usó es que el pago total de la comisión ilegal fue de 37.5 millones de soles y que fue repartido equitativamente, digamos, entre los participantes en este proceso. Es decir, cada uno de ellos pagó el equivalente a 12.5 millones de soles de comisión ilegal. A cambio del desembolso, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Se simula una licitación, es decir, se crea todo un tinglado para hacer aparecer como que esto es una licitación transparente y correcta, cuando en realidad es una trampa bien organizada, es decir, todo es tramposo ahí. Y ya está absolutamente direccionado, ya se sabe quién es el que va a ganar y se hace la finta, por decirlo en términos futbolísticos, ¿no?, de que se está haciendo un concurso transparente. El problema es que esta es la revelación, bueno, da detalles la confesión de Graña y Montero, por lo que se ha sabido que han sido los representantes de ICSA los que pagan la comisión y luego les reembolsan. Pero esto supone también, es decir, los otros dos integrantes le devuelven los 12.5 millones de soles que le toca a cada uno. Pero para esto hay que tejer dentro de las empresas sistemas para justificar la salida del pago de estas comisiones ilegales, lo cual supone todo un procedimiento de fraude dentro de las empresas. Es decir, ¿cómo haces para sacar 12 millones y medio de soles de una empresa? Para pagar una coima. Es decir, el artificio desde el punto de vista contable y tributario que hay que hacer para sacar ese dinero. Ahora, insisto, estamos hablando de una obra.
¿En cuántas obras ha estado involucrada Graña y Montero como constructora directa, individualmente o como participante en consorcio? O sea, en todos lados. O sea, y la pregunta absolutamente legítima que uno se hace es, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto no nos lleve a la necesidad que plantea al comienzo del programa de revisar todos y cada uno de los contratos de concesión otorgados por el Estado peruano? Pero nos plantea un problema bien serio. ¿Cómo funcionaba el sistema en Provías y en el Ministerio de Transportes? ¿Quiénes son las personas involucradas? Porque además, si esto ha ocurrido en diferentes gobiernos, eso quiere decir que ha habido el personal de confianza que ha ido rotando y que ha sido puesto por los ministros que estaban a cargo de la gestión en cada momento, pero que hay un aparato de corrupción, o sea, de articulación del sistema de corrupción que está ahí, Entonces, eso es lo que a uno le hace plantearse serias dudas con respecto, por ejemplo, cómo se está manejando el tema de la reconstrucción, donde gana la licitación una empresa y la riman para que gane otra que es el miembro del Club de la Construcción. Y no ocurre una, sino varias veces. Pero en fin. Abel Santiago nos trae información desde Mala, donde ha ocurrido un accidente de carretera. Adelante, por favor. Muy buenos días. Estamos en vivo para Exitosa Noticias. Esta madrugada se ha suscitado un accidente en el kilómetro 86 de la Panamericana Sur, en Mala, donde 2 personas fallecieron. El accidente se produjo en el carril de sur a norte, donde pues, lamentablemente el chofer se habría quedado dormido y lamentablemente perdió el control de la unidad y se despistó. Estamos en estos momentos en el lugar de los hechos, donde se está esperando todavía hasta el momento el sistema de turno para hacer reconocimiento de los cadáveres que se encuentran pues dentro del bus. ¿Algún detalle, Abel, de cómo ocurrió o cuál fue el origen del accidente? Porque el bus está de cabeza, ¿no? Así es, exactamente, está de cabeza y habría perdido el control. El conductor ha pestañeado esta madrugada y ese sería el causa pues de este fatídico accidente aquí en la Panamericana Sur del kilómetro 86. El bus de la empresa es Perla del Sur, que venía de Ayacucho con dirección a Lima. De Ayacucho con dirección. Ahora, tenía que venir necesariamente a una velocidad excesiva para que, es decir, si el chofer pestañea, se despista y tener una volcadura de esta naturaleza, tiene que ser porque ha ido a una velocidad donde cuando regresó del pestañeo ya no había nada que hacer, ¿no? Así es, exactamente. Ahí está la policía también viendo y observando pues cuáles habrían sido las causas del accidente, ¿no? En primer momento se pensaba que habría impactado con algún vehículo, pero de las horas se descartó y bueno, los pasajeros también dijeron pues que se habría pestañeado el conductor y ese sería el causa del accidente, Nicolás. Bueno, qué lamentable realmente. Muchas gracias, Abel, por la información muy gentil. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a seguir aquí me conté. Hasta luego. Muchas gracias. El tema es que la mayor parte de los accidentes que se están registrando tienen que ver, que ocurren normalmente con error humano, con una falla del conductor. Y en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros interprovincial tiene que ver con las condiciones de trabajo de los choferes, que trabajan mucho más horas de las que un ser humano podría resistir, ¿no es cierto?, con eficiencia, pero que implican en este caso no solamente un maltrato a la persona como trabajador, es decir, estar sometido a un sistema de sobreexplotación literalmente, sino que además implica una enorme irresponsabilidad al poner en riesgo la vida de las personas a las que está transportando. Y esto traslada directamente la responsabilidad a las empresas, ¿no? Y ahora, se suponía que había control sobre esto, ¿no es cierto? Que debería haber sistemas de control en las garitas a lo largo de las carreteras para chequear que se respeten estas mínimas condiciones de trabajo para los conductores, porque, insisto, estamos hablando de la vida de seres humanos, ¿no? Bueno, así estamos, y es una constante que no para. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña esa de quién fue? De Alan García, ¿no? Esa famosa campaña de tolerancia cero,
¿no? Que debía suponer que vehículos que no están en condiciones no circulen, o que debía suponer que, por ejemplo, estos regímenes laborales para los choferes no existan más. Bueno, ahí está. Esa es nuestra cruda realidad. Las cosas no han cambiado. Luis Quispe Candia está en la línea. Él es un especialista, como ustedes saben, de luz ámbar, que hace muchos años está peleando porque tratemos con más responsabilidad el tema del transporte. Muy buenos días, Luis, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, y buenos días a todos nuestros oyentes. Yo estaba llamando la atención sobre un dato que en algún momento tú nos diste, que era la recurrencia en estos accidentes del error humano, ¿no es cierto? Que en la mayor parte de los casos eran falla del conductor por las condiciones en las que los conductores trabajan, ¿no es cierto? Ciertamente, ciertamente. O sea que esa es la razón principal. Ahora, ¿cómo se hace, Luis, para controlar esto? ¿Qué deberíamos hacer? Todos los días tenemos reportes de accidentes de esta naturaleza y lamentablemente que por lo menos una vez a la semana uno trágico, ¿no? Sí, creo que como está ya señalado en las estadísticas, el 85%, o mejor dicho, el 95% de los accidentes de tránsito son motivados por el ser humano, por el conductor, y en algunos casos por los peatones. Entonces, cuando nos referimos a los peatones, las mismas estadísticas señalan también que la primera causa en la ciudad es la imprudencia del conductor. El conductor lamentablemente no solamente no respeta las normas, sino es temerario al conducir. El caso de la profesora es una conducta evidente. Pero ¿qué? Una intersección. Claro, pero ¿qué pasó ahí? Ella ha negado que esté hablando por celular. Yo hablé con un técnico estos de accidentes y me dijo que la impresión que tenía por la lógica del desplazamiento del vehículo es que la profesora probablemente estaba manejando con la mano izquierda y tenía ocupada la mano derecha y seguramente estaba distraída o estaba chateando o estaba... Entonces ha dado la curva con la mano izquierda para voltear en U y no ha podido hacer la vuelta completa ya y por la velocidad a la que iba terminó su vida en la vereda. Pero es altamente probable que eso es lo que haya ocurrido, ¿no? Porque si no, no tiene otra explicación, ¿no? Eso podría ser una razón. La otra razón puede ser de que ha confundido el pedal. Y ocurre con frecuencia. A veces cuando están conduciendo, en lugar de pisar el freno, pisan el acelerador. Y el caso de las damas en particular, muchas veces incluso influye qué zapato están utilizando. Cuando utilizan taco las señoras, cuando el taco es muy alto, pues no les permite manipular bien los pedales del claro, vehículo. Y termina pisando en vez del freno del acelerador. Eso es lo que dice Luis. Claro, exacto, porque pero todo parte de la intención de ella. Ella quiso voltear en U. Claro, en un lugar donde estaba prohibido y voltea en U, pero lo hace mal, ¿no es cierto? Es decir, claro, insuficientemente, y como está en velocidad el vehículo no lo puede controlar, ¿no? Esa es la razón. Ahora, pero yo tengo... Sí. Si ella cumplía lo que dice, porque esa intersección, yo estuve en la intersección con algunos medios de televisión, está muy bien señalizado y el semáforo tiene 4 tiempos. El semáforo da opción a que puedan hacer el giro a la izquierda, los que están circulando por Benavides. Claro. Pero ella podía haber hecho esa maniobra. Si ella volteaba a la izquierda, no pasaba absolutamente nada, pero su intención ha sido girar en U. Por eso se produce el accidente, ¿no? Y quiso ganar el semáforo, porque el semáforo también es lo que sí da tiempo es la luz. La luz ámbar es bastante corta, apenas probablemente tenga 5 segundos. Solamente da la señal y el conductor tiene que detenerse antes de entrar a la intersección. Y cuando lo hace, digamos, tiene que terminar de girar y no lo hace, se queda en la mitad. Entonces, ha querido ganarle también al semáforo, ¿no? Claro. Eso ha sido el detalle. Claro, porque se ve que los vehículos que vienen en sentido contrario, o sea, trata de ganarle, probably haya estado mirando a los vehículos que vienen en sentido contrario y no darse cuenta que estaba haciendo la curva tan abierta. Ahora, las multas para las personas que conducen y hablan por celular en realidad no son muy altas, ¿no? 332 soles es la multa, ¿no? Si te detienen. Sí,
pero si paga dentro de los 5 días una infracción grave, que es el caso de conducir con la licencia, utilizando el teléfono, solamente paga el 17% de la multa, apenas 59 soles, es baratísima la sanción. Ahora, estoy leyendo acá que el año 2017 se multaron 6.579 personas por conducir vehículos usando algún dispositivo móvil u objeto portátil que implicó dejar de conducir con ambas manos sobre el volante. Sí, eso no solamente en nuestro país, lamentablemente esta causa de accidente, incluso en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, es una causa también que es más recurrente, ¿no? Lamentablemente no entiende las personas que la distracción es de fracciones de segundo, no 2, 3 segundos, no, son fracciones de segundo de distracción, motiva el accidente de tránsito. Claro, y si no tienes toda la concentración puesta sobre el acto de conducir el vehículo, o sea, te expones a que en esas fracciones de segundo, o sea, pierdas la vida, afectes la vida de otras personas, ¿no es cierto?, como ha ocurrido en este caso. Así es. Creo que es importante señalar, y es porque nos están escuchando muchos conductores, es de que en el reglamento se ha incorporado la infracción N39, infracción muy grave. ¿En qué consiste esta infracción? En que cuando el conductor es responsable de un accidente de tránsito, motivando lesiones graves o muerte, ya la sanción administrativa prevé la cancelación definitiva de la licencia de conducir, que va a ser el caso de la profesora, ¿no? O sea, no solamente se va a hacer acreedor, como ya está haciendo acreedora pues, a un proceso penal, sino administrativamente ya no tendrá jamás una licencia de conducir en nuestro país. Eso es importante que los conductores sepan de que si ellos motivan un accidente de tránsito no tienen que estar embriagados, sino en su caso también se sanciona, sino cuando ellos incurren en contra del Reglamento Nacional de Tránsito y causan lesiones graves o muerte, pues la cancelación es definitiva. Nunca más tendrán licencia de conducir. El tema es que, es decir, no, las reglas están planteadas, ¿no es cierto? El problema es que el ciudadano recibe el mensaje de que va a haber una severidad en la aplicación de esa ley y cuando hay alguna sanción, la sanción se va a cumplir. Ese es o sea, en todos los países del mundo donde se ha puesto orden en el tema del respeto a las reglas del tránsito ha sido porque los castigos han sido severos y se han cumplido, ¿no? Así es, así es. En España, por ejemplo, allá se ha incorporado el delito contra la seguridad vial en su Código Penal. Y son 6 conductas que son sancionadas en el Código Penal, pero es cárcel efectiva, ¿no? Van 2, 3 años, 4 años, pero van a la cárcel, no es que solamente, como en nuestro caso, pues lamentablemente los jueces, inclusive probablemente otro juez, en el caso de este accidente también hubiera dispuesto que simplemente la señora se vaya a su casa en un proceso penal en libertad. No ha sido así, el juez ha sido severo al sancionar. Sabemos perfectamente que solamente a partir de 4 años pues van a la cárcel efectiva, ¿no? Pero generalmente cuando son lesiones culposas, como en este caso, los jueces les dan libertad. En cambio, en otros países como Europa, la cárcel es efectiva. Bueno. El solo hecho de no llevar licencia de conducir o conducir con la licencia suspendida o cancelada, que es enorme cantidad, miles de conductores no tienen la licencia de conducir cancelada, porque han cometido infracciones. O sea, tú haces eso en España, Luis, y vas preso. Va preso, así es. Tendría que ser. Muchas gracias a Luis Quispe-Candia por atendernos, como siempre, tan gentil. Muy buenos días, Luis. Gracias también. Muy buenos días. Y pues, o sea, en realidad, si nos ponemos a pensar, tenemos las normas. El problema es que no se cumplen las normas, ¿no? Alguna vez entrevistamos a uno de los especialistas que habían trabajado en la reforma del tránsito en España y lo que nos dijo es que descubrió que en Alemania funcionaba el respeto a las reglas porque las sanciones eran severísimas y bueno, fue exactamente lo mismo que hicieron en España, ¿no? Y es lo que tendríamos que hacer acá. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Y Marco Vilcahuari nos trae información desde Ayacucho. Adelante, Marco. Gracias, Nicolás. Información desde Ayacucho. Venezolanos secuestraron a adolescentes desaparecidas. Otras 2 jóvenes que fueron reportadas como desaparecidas hace un mes, cuyo paradero aún era incierto, estarían privadas de su libertad en manos de venezolanos.
quienes las habrían secuestrado tras el relato de una de ellas que logró escapar de sus captores. Se trata de la menor con de iniciales LMCC, de 16 años de edad, quien vivió un calvario por más de 48 horas al no soportar estar encerrada. Escapó por la ventana de una vivienda donde también estarían otras señoritas, según el relato, y una de ellas sería la aún desaparecida de iniciales MMG, de 18 años de edad, estudiante de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta última, repito, aún desaparecida. Al respecto, familiares de las señoritas piden mayor celeridad a las autoridades para su pronta ubicación y captura de los responsables. Cabe indicar, Nicolás, que el pasado jueves, este último de esa semana, el Cuerpo de Serenazgo logró la ubicación de otras niñas quienes se encontraban secuestradas en una habitación de un pueblo joven en la ciudad de Ayacucho, que hoy ya está en manos de la disposición de la Policía Nacional del Perú. Frente a este último caso, el alcalde de la Municipalidad de Huamanga exige mayor celeridad y mayor atención sobre estos casos al propio ministro del Interior y a la ministra de la Mujer, quienes hasta el momento no se pronuncian al respecto. En tanto, resaltó el apoyo de la Comisión de la Mujer del Congreso, que sí emitió un pronunciamiento el día de ayer sobre el tema, pero que no es suficiente para dar con el paradero de estos sujetos de nacionalidad extranjera que estarían generando bastante daño, no solamente aquí en la región de Ayacucho, sino también en todo el país, puntualizó el alcalde Yuri Gutiérrez. Información en vivo desde Ayacucho, Marco Antonio Wilcahuay. Bueno, la interrogante que quería transmitirle a Marco, pero lamentablemente no ha sido posible, es cuál era el objeto de los secuestros. ¿Qué es esto? ¿Una red de trata de personas? Marco, ¿me escuchas? Marco. Sí, adelante, Nicolás, sí te escucho. Sí, lo que te preguntaba es, o sea, no es uno, sino parece que son una secuencia de secuestros. ¿Qué significa esto? Que es una red de trata de personas. Están secuestrando a estas chicas para introducirlas contra su voluntad al negocio de la prostitución. Sí, efectivamente, según las investigaciones preliminares, luego de poder lograr el rescate de estas dos menores de edad el pasado jueves, la Divincri señala que sería una mafia de extranjeros que estarían ya trabajando aquí en la zona hace 3 meses, y se sabe que estarían trabajando bajo la modalidad de la rotación. Estarían llevándoles a estas señoritas que han sido secuestradas 10 días a un lugar, a una ciudad X, incluso estarían siendo llevadas hacia el BRAE, según la información que tendría todavía aún un término de investigación en la Policía Nacional del Perú, y que las estarían explotando no solamente sexualmente, sino también laboralmente en algunos bares que han sido instalados en los alrededores de la ciudad. Esto definitivamente merece, más allá de la investigación de la Policía Nacional del Perú, como mencionaba también el pronunciamiento del propio ministro del Interior, porque sí, efectivamente se trataría de una mafia organizada, porque hasta el momento se tiene el reporte de la desaparición de más de 7 señoritas que hasta el momento pues se desconoce su paradero. Bueno, muchas gracias, Marco, por la información. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Carlos Jaico, jurista internacional, está en la línea. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Estábamos comentando hace unos minutos esta, información con respecto a que la empresa Graña y Montero como tal se ha acogido o ha iniciado un proceso de colaboración eficaz y ha comenzado por reconocer que solo en una obra, que es la carretera Quino a San Francisco, pagaron en total como consorcio 37,5 millones de soles de comisiones ilegales, de las cuales Graña y Montero pagó la tercera parte, es decir, 12,5 millones de soles. Ahora, ¿esto qué supone? Que se va a recibir información sobre todas las contrataciones y todas las concesiones y consorcios en los que ha participado Graña. Exactamente. Vemos que ya desde la concesión del señor Jorge Simoes Barata, en la que pues admitía que Graña y Montero y otras compañías habían participado en este esquema de construcción, Graña y Montero no ha tenido otra alternativa que
ser también colaborador eficaz en este caso y pues también hablar sobre las coimas en las que ha estado participando. Cabe recalcar que es la primera compañía peruana que admite que ha habido corrupción y que ha pagado a funcionarios de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener esta licitación. Pero también estarían pues otras compañías como Brainsa, Cosapi, Ixa, ¿no? Y Hidalgo, por ejemplo, en las que también formarían parte de este esquema de construcción de corrupción en el cual pues ya hemos visto prácticamente todos están siendo colaboradores eficaces, lo cual pues es una gran señal de que vamos a descubrir pronto quienes dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones eran pues quienes favorecían en estas licitaciones para la corrupción. Porque lo que llama la atención es que si esto ha sido continuo, es decir, si esto ha ocurrido sin importar quién estaba en el gobierno, ahí tienes dos temas. Primero, que hay una estructura, ¿no es cierto?, tanto de la manera como se elaboran las bases para las licitaciones, que son absolutamente tramposas, ¿no es cierto?, y direccionadas, pero personas que me imagino han permanecido a lo largo de este tiempo haciendo funcionar el mecanismo, y lo que cambiaba era simplemente el beneficiario principal, que era quien estaba en el poder en ese momento. Entonces la información tendría que ser no solamente le pagué estas comisiones, sino a quién se las pagó y hasta dónde llegó en términos es decir, en la escala de poder hacia arriba, ¿no? Exactamente. Ya se sabía y se tenía grandes indicios de que Provías Nacional en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones era pues el centro donde se favorecían este tipo de licitaciones, donde se direccionaban. Y pues funcionaba de dos maneras. Ya había un elenco, digamos, dentro que estaba ahí listo para favorecer a cualquier constructora, sobre todo el Club de la Construcción, porque vemos que ellos ya se han estado prácticamente sorteando las licitaciones y ganando de manera sistemática, porque, claro, ellos eran los más favorecidos, dejando de lado otras empresas, y también tenemos ese esquema de los que asumían el gobierno, quienes pues ponían a la cabeza funcionarios quienes también favorecían a sus empresas. Estos dos esquemas se tienen que conocer, porque de que hay una corrupción dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no es algo nuevo. Los empresarios, los medios empresarios, por ejemplo, siempre han hablado de tener este tipo de problemas cuando tratan de licitar. Y cada vez que ellos, pues, de la mejor manera hacen su licitación, presentando el mejor precio, siempre son superados por el mismo elenco, las mismas compañías. Claro. Y esto, evidentemente, ya era, pues, algo obvio, ¿no? Flagrante, digamos. Ahora, una pregunta, Carlos. ¿Cómo se condice esto? ¿Qué relación tiene con el comportamiento, por ejemplo, de José Graña, ¿no es cierto? Él ha negado sistemáticamente el pago de comisiones ilegales y hasta donde entiendo, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Sí. Entonces, pero Graña y Montero como corporación está desmintiendo a quien fuera uno de sus ejecutivos y accionistas principales. Exactamente. Él ha negado cualquier participación, ha pues pretendido estar al margen de todo este tipo de corrupción. Sin embargo, la misma compañía, quien está ya ahora, pues, quien tiene a la cabeza el señor Bartlett, ha logrado, pues, ya venir con una información bastante completa. Lo que pasa es que este tipo de corrupción, evidentemente, se ha hecho bajo esquemas que impedían que se sepa exactamente de dónde había sacado el dinero. Ahora, el mismo Graña y Montero, la compañía, está explicando que eran ellos quienes pagaban y luego las otras empresas le daban a manera de reembolso. Entonces, esto es lo que se está descubriendo y Graña y Montero está haciendo un trabajo de investigación desde el 2017 sobre estos pagos. Evidentemente no tienen la tarea fácil, pero lo están logrando. Pero pero por lo que pues la versión de Graña. Claro, pero lo que nos estás diciendo es que esto es esta colaboración como empresa es para salvar a la empresa, pero no va a librar de responsabilidad individual a personas como José Graña, por ejemplo.
Exactamente, de ninguna manera, porque precisamente la información que está dando ahora la compañía Graña y Montero está desbaratando totalmente la versión de José Graña, según la cual pues él no tenía absolutamente nada que ver o no sabía de esta corrupción. Ahora, Aquí es bastante fácil decirlo para él, pero ya las pruebas prácticamente claro, lo están acorralando. claro, si solamente en una obra, estamos hablando de 12 millones y medio de soles, y solo por parte de Graña, y de una obra, o sea, ¿en cuántas obras puede haber participado Graña? ¿500? O sea, estamos Por lo hablando de menos. algo monstruoso a lo largo de los años. Ahora, una última pregunta, Carlos. El tema de cómo haces para sacar 12 millones de soles para una comisión ilegal por una obra de la empresa y que esto, ¿cómo lo justificas contablemente? Porque ahí ha habido auditores, es decir, se ha montado toda una operación donde tiene que haber habido complicidades para poder justificar la salida de ese dinero para hacer pagos ilegales. Bueno, los esquemas son variados. Aquí lo que de seguro han ellos hecho es aumentar el precio en algunos sectores de lo que han estado ellos facturando para así poder pues escapar a todo tipo de sospechas. Pero también, por ejemplo, en lo que se les ha pagado a las otras consorciadas es también una manera pues de ocultar este tipo de pagos. O sea, simplemente se han estado triangulando los pagos para que así la compañía en su contabilidad pueda pues, tenga justificarlo. como que está pagando. Claro. ¿Aló? Sí, no, está clarísimo, Carlos, está clarísimo. Ese es precisamente el esquema que han estado utilizando y de esta manera, pues evidentemente en contabilidad salía como un pago normal que iba hacia Providas Nacional, pero no había ninguna corrupción. Esto ahora pues con la misma confesión de la compañía Graña y Montero ha quedado totalmente esclarecido. Muchas gracias a Carlos Jaico, jurista internacional, por atendernos. Muy gentil, muy buenos días. Buenos días. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Estamos en la línea con el congresista Eloy Narváez, miembro de la Comisión de Ética, que está atravesando una situación muy crítica. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, un gusto saludarte y también a los que nos están escuchando. Tengo una interrogante que para la que quisiera que escuchemos, si nos permite, congresista, lo que ha dicho el día de ayer Yanet Sánchez con respecto al conflicto que se está generando entre el presidente del Congreso y la Comisión de Ética, porque Daniel Salaverry ha ido y ha solicitado una medida de protección constitucional ante un juzgado en Trujillo y las consecuencias que esto podría tener para la sobrevivencia de la Comisión de Ética. Esto es lo que dijo Yanet Sánchez. Yo quisiera que lo escuchemos, por ¿La favor. disolución de la comisión puede ser una solución? Yo creo que de marcarse este precedente ahora, o sea, de ser aprobada esta medida cautelar y esta acción de amparo, ojo que son medidas de procesos judiciales viables, legales, que corresponden a cualquier ciudadano hacerla. Sin embargo, aquí, siendo netamente un tema administrativo, la Comisión de Ética lo que ve no correspondería y se marcaría un mal precedente y entonces sí correspondería, y es una opinión muy personal, que se disuelve en el acto la Comisión de Ética, porque no tendría razón de ser, porque esto marcaría un precedente para que otros congresistas puedan allanarse a la misma. Gracias. Claro. O sea, es razonable lo que dice Yanet Sánchez. Es decir, si un congresista que está amenazado por una sanción va al Poder Judicial y el Poder Judicial le da la razón, entonces ¿para qué vas a funcionar como Comisión de Ética si eso te puede ocurrir con ese precedente? En el caso de que el sistema de justicia le dé la razón a Daniel Salaverry. ¿Cuál es su opinión al respecto, congresista Narváez? Bueno, efectivamente en la sesión última, yo y otros congresistas nos retiramos de esta sesión de la Comisión de Ética porque no hay que olvidar que la presidenta de la comisión, ella misma plantea el postergar esta sesión donde se iba a ver el caso del presidente del Congreso, toda vez de que el día martes se daba el tema de la cuestión de confianza. Y según nuestro criterio, de lo que nos retiramos era pues de que no era el momento adecuado, toda vez de que el país vivía, sobre todo el Congreso, una situación bastante complicada y que el presidente también del Congreso era bueno que esté libre para el día martes ante la presencia pues del Consejo de Ministros en el Pleno del Congreso.
Sin embargo, la comisión ha seguido sesionando ese día. Nosotros habíamos alertado que no era bueno, además que la misma presidenta lo planteó. O sea, la presidenta dijo, vamos a postergarlo. Pero en la comisión la presidenta dice, ya, vamos a votar la postergación, pero yo no voto. Pero si ella no votaba, ya no había futuro, pues en su propuesta que ella había planteado, porque normalmente Fuerza Popular tiene 4 votos, votó con el APRA, son 5, quedaban contra 4, y si ella no votaba para primero empatar y después dirimir, obviamente no tenía futuro la propuesta que ella misma planteó, cosa que yo se lo hice ver en la sesión. En fin, eso es lo que pasó, y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? El presidente posiblemente ha visto pues, que se están vulnerando tal vez sus derechos, al que respetamos, pero yo particularmente tampoco comparto, ¿no? No comparto porque creo que hay una comisión de ética que puede tener pues, de repente sus errores, pero sin embargo es una comisión del Congreso de la República al que todos los parlamentarios debemos claro, porque Daniel Salaverry no asistió ayer a la sesión donde le iban a notificar la decisión de pedir una suspensión de 120 días para él. Ahora, su argumento es de que esto es injusto lo que está haciendo la Comisión de Ética, que él le acreditó, se supone que él no tiene ninguna responsabilidad con respecto a la información falsa que se dio sobre sus semanas de representación. Usted que ha participado en la discusión, ¿cuál es su conclusión? Bueno, yo como secretario a la final he tenido que firmar el informe final de la sanción, porque eso me corresponde a mí, cumplir mi función y responsabilidad, y he tenido la oportunidad de poder revisar y hablar con el secretario técnico de la comisión. Y lo cierto es de que ahí pues hay un informe que ha sido adulterado. El presidente del Congreso dice que no es su firma, pero la Secretaría ha llegado a determinar que de todas maneras eso salió del ambiente de la oficina del congresista Salaverry, ¿no? Entonces, sí hay una responsabilidad, sin embargo, como ha presentado este recurso, hay que esperar que pueda en términos legales resolverse. Ahora, sobre la disolución de la Comisión de Ética, bueno, si no actuamos correctamente, pues en realidad deberíamos autodisolvernos también, ¿no? Porque hace poco nomás, una semana antes, no se dejó ni siquiera que se pueda indagar mínimamente el tema sobre representación justamente de gastos que hizo la misma presidenta de la comisión y como 5 o 6 integrantes de Fuerza Popular, todos ellos fueron prácticamente blindados. Entonces, no, porque la propia presidenta de la comisión también había entregado información que no era, digamos que no correspondía, ¿no es cierto? Claro, o sea que viajan al extranjero, cobran viáticos en ese viaje y regresan a Lima y cobran su cheque de semana de representación supuestamente por haber ido a su región, cosa que ya, por lo menos para mí eso no es ético, porque si yo estoy yendo al extranjero y donde voy con viáticos pagados, yo regreso y ese cheque le digo, señor, ya no me corresponde, lo devuelvo a la tesorería del Congreso porque está en el extranjero, no ha hecho semana de representación. Eso es mi punto de vista, pero la presidenta dijo que había devuelto el dinero y los demás también parece que han devuelto todos, pero lo han devuelto cuando ya la falta, ¿no? Claro, pero se supone que lo han devuelto meses y en algunos casos hasta más de un año después, ¿no es cierto? Por supuesto, ya el hecho de devolver la falta prueba de que has cometido una falta ética, ¿no? Porque si no, ¿para qué devuelves? Si no hay falta ética, no tienes por qué devolver, es tu derecho y lo cobras y lo gastas el dinero, pero si has devuelto, de alguna manera estás reconociendo que has cometido una falta ética, ¿no? Pero esos casos, por ejemplo, no se ni siquiera se indagaron. Entonces, ese tipo de errores en la Comisión de Ética no puede pasar. Y pasa eso, Nicolás, porque nosotros desde el principio, desde que estaba incluso cuando estuvo Lescano en la Comisión de Ética, habíamos planteado que debería haber un solo integrante de cada partido político en la Comisión de Ética, uno nada más, para que realmente las decisiones se ajusten estrictamente a decisiones que sean equilibradas, a criterios de reglamento y de cumplimiento de la ley y no a razones políticas, ¿no? Ahora, yo tengo dos preguntas, congresista. Es decir, si se aplica con severidad el criterio que usted ha señalado de que todos aquellos congresistas que hayan mentido y que incluso hayan devuelto dinero, lo cual es una prueba del reconocimiento de que había una falta ética, es decir, y todos deberían ser castigados medidos con el mismo rasero,
habría que suspenderlos a todos los que estén involucrados en una situación de esta naturaleza por 120 días, que es la máxima sanción a ese nivel, ¿no es cierto? Pero ¿de cuántos congresistas estamos hablando? ¿De 40? ¿De 50? No sé, ¿cuántos son? Bueno, por lo menos denunciados han sido eran 6 y puede haber más, obviamente. Pero no es ético, pues, de verdad que no es ético, o sea, ni siquiera se pasó a ser indagados. Entonces, obviamente, el presidente ha aprovechado, ha dicho que esta raza, ellos lo blindan, no lo sancionan, y a mí sí. Entonces, ahí ha reaccionado y seguramente ha presentado sus recursos de amparo, y ahora va a tener que decir, señores, miren, estos congresistas, ninguno ha sido sancionado, y a mí me están poniendo 120 días, y todavía le está manifestando que no era su firma y todo. Cosa de que, de todas maneras, eso no quiere decir que tampoco no haya una responsabilidad. Ahora, la sanción en cuanto a la cantidad de días de sancionados para que paguen su multa, eso también es un tema discutible. Pero yo no comparto, sí, lo que ha hecho el presidente del Congreso de irse al Poder Judicial, porque él todavía tiene la última instancia en el Pleno del Congreso, que es el que finalmente sanciona. Entonces creo que debería haber... Ahora, el Pleno va a ocurrir de todos modos, porque lo que decía Daniel Salaverry no debería tomarse ninguna decisión en el Pleno hasta que se resuelva judicialmente el asunto. Claro, se ha puesto a la comisión en una situación tan delicada, hasta el extremo ahora que la misma presidenta está planteando la disolución, pero hay que preguntarse por qué, quién generó, pues, si ha generado los errores y esa actitud de querer brindar a los amigos y no hacer un trabajo justo, correcto, ético, decente de cada decisión que se toma. La única forma que esa comisión en el futuro funcione y funcione bien es de que de cada agrupación política solamente haya un representante en esa comisión. Ahora, está claro, ya lo dijo usted, congresista. Ahora, una pregunta que no tiene nada que ver con este tema de la Comisión de Ética, sino con esta declaración tan infeliz de Carlos Brus, de que cuando estaban haciendo las listas y la plancha presidencial había mucho blanco, entonces había que poner pues algo así como algún cholo para, ¿no? Peruanizar un poco la plancha, un provinciano, y que por eso pusieron a Martín Vizcarra, como en un tono bastante despectivo, ¿no? Y el presidente, ¿por qué no escuchamos lo que dijo el presidente, si nos permite, congresista Narváez? Perfecto. Un extracto de lo que dijo el presidente Vizcarra precisamente sobre este tema, que lo alude además directamente, ¿no? Adelante. Todos los peruanos, los de costa, sierra y selva, estamos unidos por nuestro pabellón, porque en nuestro país no hay ni debe haber peruanos de primera y peruanos de segunda. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, limeños y provincianos, todos son valiosos para el Perú, para este Perú diverso y unido que tenemos el desafío de construir. Bueno, eso es más o menos una respuesta, ¿no? A lo de Carlos Brus, ¿no? ¿Aló? Sí, acá estamos. Bueno, le decía que esto es, ¿no? Bueno, sí, bueno, desde que el presidente de la República dice de que no hay ciudadanos de primera y segunda, es como si lo existieran, ¿no? Y la verdad es que no existen. O sea, simplemente somos ciudadanos y como seres humanos somos unos seres humanos a nivel de toda la tierra. Por lo tanto, eso nos iguala a todos. Puede haber diferencias en cuestión de económicas o nivel cultural, etcétera, pero eso no nos hace por ninguna manera ser considerados a ningún ser humano como un ser inferior o menor que otro. Yo estimo a Carlos Brus, pero creo que la forma como lo dijo estaba totalmente mal planteada. Y él dice que necesitábamos un provincianito o un provinciano. Eso ya efectivamente es despectivo, y despectivo para mucha gente. Y todavía con mayor razón en nuestro país. Es lo mismo que lo que somos, por ejemplo, de provincia. Dijéramos, vamos a hacer una lista acá en Huaraz, por ejemplo, de todos los provincianos y vamos a traernos un limeñito. Para que no estemos tan trigueños, un limeñito blanquito nos traemos. Y eso también es discriminador, ¿no? Entonces, yo creo que hay que corregir eso, hay que enmendar ya y superar ya esa tara que tenemos en nuestro país, y creo que debemos respetarnos y valorarnos todos. Todos aportamos con nuestro país, con nuestra cultura, con nuestros conocimientos. Hay todo tipo de personas y todos efectivamente somos necesarios, y en eso coincido con el presidente de la República, ¿no?
Muchas gracias al congresista Eloy Narváez por atendernos. Muy gentil, muy buenos días. Buenos días, muy amable. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.